Bueno, había una vez un vaquero. Y este vaquero tiene nombre, su nombre es Nanda. Nanda quiere decir gozo. Y resulta que también es el nombre del hermano del Buda. Tiene un medio hermano que, si da tiempo, también quiero hablar un poquito de su historia. Pero Nanda, este vaquero, llega alguna vez a una enseñanza que Buda está dando. Llega con sus vacas. Y más bien el Buda llega y empieza a dar enseñanzas a unas cuantas personas que se habían juntado en el campo donde el vaquero estaba atendiendo sus animales. De todos modos, este señor está escuchando, está cuidando sus vacas, y el Buda empieza a hablar de los peligros que afrontamos, lo que implica que vamos a morir, que vivimos con cuerpos vulnerables, susceptibles de enfermarse, de envejecerse, de morir, ¿no? Y también que esto todo es implícito en haber nacido. Ya está hablando de esto. Realmente son cosas que debemos de temer. Temer no solo la muerte, sino el volver a nacer y entrar en otro ciclo. Y es el Buda haciendo esta presentación, así que sí es muy impactante. Y Nanda está escuchando y escuchando, y llega durante el mismo discurso del Buda, llega a ver que no le queda otro, tiene que salir. No puedes quedarte complaciente sabiendo que vives con grandes y graves amenazas, y no solo tú, sino todos. Y esto le impacta profundamente, y aunque es vaquero, y en la India es una posición cero glorificada como en Texas y otros lugares como los vaqueros. Un vaquero es una persona que cuida los animales de otro, que ni siquiera tiene sus propios animales. Y sí es un tipo de sirviente sin habilidades desde el punto de vista de esta cultura. Así que no es nada obvio que él se ve vistiéndose como el Buda y sumándose al orden, pero por el ámbito que el Buda genera, él sí se imagina sumándose. Así que en este momento se inclina hacia el Buda, ¿no? Hace reverencias, se postra, se siente al lado, y el Buda había estado usando una analogía que somos como pedazos, como palitos en un río, o como hojas en la superficie de un río. Y queremos avanzar, pero muy fácilmente nos quedamos estancados en una orilla, o nos quedamos estancados en otra orilla, y no avanzamos, aunque el río avance, ¿no? Y está usando esta analogía. Y el Buda, habiendo dado esta enseñanza, recibe o escucha la respuesta de Nanda, que dice el Buda: yo no me estancaré en esa orilla, ni me estancaré en la otra orilla, ni me atraparé en el medio, ni llegaré a tierra seca. Y sigue explicando, como siguiendo la misma analogía, y dice: yo no quedaré atrapado en un torremolino,
yo me ordenaré como monje, me sumaré al orden del Buda. Y el Buda responde diciendo, de ser así, Nanda, ¿has entregado las vacas a su dueño? Y él dice, no, venerable. Y el Buda pregunta, ¿por qué no? Dice, venerable, son vacas con terneras. Son vacas con terneras. Regresarán a la casa por sus crías, cada uno. Por favor, que yo ahora mismo pueda entrar al orden, hacerme monje. Y el Buda dice, Nanda, aunque las vacas tienen terneras y conocen sus casas y regresarán ellos solos, es el deber de un vaquero entregarlos al dueño. Y el vaquero, Nanda, de un lado el gozo que el Buda le acepta al orden, pero la urgencia de cumplir este último deber, y los entrega y empieza a gritar, ¿no? Por el momento que está viviendo, ¿no? Está cambiando por completo su vida, ¿no? Y empieza a gritar, ¡peligro! ¡Peligro! Y aquí en sánscrito y también en tibetano, la palabra para peligro es la misma palabra que la palabra para miedo. En sánscrito, bhaya, ¿no? Bhaya. Y en tibetano, jikpa. Y esto de yo tengo miedo porque hay peligro, deja claro si está diciendo, tengo miedo, o hay peligro, y empieza a correr, ¿no? Y en el transcurso de estar corriendo, encuentra muchos otros vaqueros, todos sus conocidos de la zona, ¿no? Llegando del pasto, del campo, llega al pueblo, llega al lugar, y todos esos vaqueros que él encuentra, ¿no? También como tu amigo que conoces, que confías, está corriendo, gritando, y le preguntan, ¿qué miedo hay? ¿Qué peligro hay? ¿No? Y él dice, el miedo del nacimiento, el miedo de la muerte, el miedo de la enfermedad, el miedo de la vejez. Y empiezan a correr con él. Entrega las vacas y regresa con ellos todos así, movidos como él. Y finalmente llegan con el Buda. Pero en el entretiempo, cuando el Buda había enviado Nanda a regresar a su casa, Ananda, el asistente del Buda, como está muy extrañado porque el Buda, de hecho hay un dicho en sánscrito que el mismo día en que se te surge el anhelo de dejar la casa, o sea, de ordenarse como monástico, en ese mismo día sal. En el mismo día que te surge la renuncia y quieres dejar la casa, sal, ¿no? Así que Ananda pregunta, ¿por qué estás aplazando? Tiene la renuncia, las vacas saben regresar, ¿por qué? ¿No? Y el Buda le dice a Ananda, Ananda, es porque este Nanda tiene el karma de traer muchas personas con él en su renuncia. Y así viene llegando y el séquito que él, o los amigos que trajo con él, también escuchan al Buda y todos se convierten en monjes. Mientras Nanda estaba escuchando, tuvo un palo, ¿no? El palo que
los vaqueros usan en la India, no sé cómo, si en Texas o no, o en, no sé, otros lugares, pero en la India usan un palo y nada más tocan la parte como de atrás y las vacas ajustan su rumbo. Este palito tiene y está inclinado así escuchando, muy fijadamente. Debajo del punto del palo había una rana. Y escuchen la historia de la rana debajo del palo de Nanda. Una rana estaba encrustada por el palo, su piel penetrado, sus articulaciones descolocados. Generó el pensamiento, si me muevo o si hago un sonido, sería una causa para que Nanda, el vaquero, se distraiga del discurso. Y contemplando esto, decide mantenerse quieto y callado, con su mente llena de fe en el Buda. Y así, en la presencia del Buda, con esta fe y con este pensamiento de cuidado hacia Nanda, fallece y inmediatamente renace en el reino de los Devas entre los 4 reyes guardianes. Y después continúa con el cuento de Nanda, pero luego tenemos el cuento de la rana. Este cuento nos dice un poquito de la naturaleza de renacimiento en el reino de los Devas. Que es la naturaleza de renacimiento entre los Devas, que uno tiene 3 pensamientos inmediatamente una vez nacido allí. El primero es de contemplar de dónde llegaron. Segundo, dónde están, dónde han llegado. O sea, desde dónde han llegado y dónde han llegado. Y el tercer es debido a qué acto sucedió esto. O sea, esto es una habilidad que en varias plegarias dedicamos para poder ver el vínculo entre acciones en esta vida y acciones en vidas previas. Si tuviéramos esta capacidad, nuestra conducta sería muy, muy diferente, ¿no? De poder ver por qué experimento esto, por qué yo lo experimento y otros no experimenten, dónde está la causa para lo que estoy viviendo ahora. Así que ellos tienen estos 3 pensamientos solo en este momento fresco de haber nacido. Y este Deva, que había sido una rana, vio que había llegado desde el reino de los animales y se dio cuenta que había renacido entre los reyes guardianes. Y vio que era porque falleció con su mente impregnada de devoción al Buda y en su presencia. Y contemplando esto, tiene el pensamiento que no sería correcto que yo dejara pasar un día sin ir y ver al Buda. Por lo tanto, iré a ver al Buda sin que pase un solo día. Y ahora es un Deva, es un
otro tipo de ser. Pero llega. Y llega ya una descripción que llega con sus, ¿cómo se llaman estos arretes? Aretes. Con sus arretes impecables que brillaban como él movía. Y toda una larga descripción que no voy a entrar, pero es muy hermoso. Y llega, y esto fue cerca al río Ganges, y llega ahí iluminando el espacio con la luz de su cuerpo. Y deja caer flores como ofrendas al Buda. Y después se siente para continuar escuchando las enseñanzas. Sigue recibiendo enseñanzas del Buda ahora en forma de deva, y en ese momento tiene el primer logro en el camino hacia ser un arhat, el logro de entrar al corriente. Y al tener este logro, él expresa al Buda diciendo, el Buda, he avanzado. Este ser que soy yo, voy por refugio. Voy por refugio al Buda, voy por refugio al Dharma, voy por refugio a la Sangha. Y después dice que este Deva, cuya existencia previa era como una rana, era como un comerciante que ha hecho su profito, como un agricultor cuya cosecha abundante había llegado. Y es toda una serie de diferentes, incluyendo diferentes tipos de personas. Y a la misma vez hubo monjes, y esto fue durante la noche que él llegó, y los monásticos que estaban presentes le preguntaron al Buda porque percibieron una luz. No podemos percibir directamente a los devas, pero percibieron alguna luz. Ven una luz y le preguntan al Buda, ¿qué es esto? Y el Buda justamente cuenta todo este cuento, y es porque el Buda cuenta el cuento que tenemos esta historia dentro del canon. Así que esto fue como completar algo que les debí después de hablar de cómo se habla de Nanda el vaquero y no se habla de rana que se convierte en un deva, ¿verdad? Y esto es este elemento que vemos en esta historia, que muchas veces entramos en estas zonas, y yo quisiera saber de ustedes, ¿cuántos de ustedes tenían esta reacción de preguntarnos, ¿se supone que literalmente pasó esto o es una analogía? Pues yo creo que es de lo más natural que nos preguntamos porque estamos cambiando niveles de realidad. Estamos cambiando literalmente reinos, y los reinos empiezan a cruzarse, y las ranas hablan en conceptos o estructura lingüísticamente humana, y qué está pasando ahí, ¿no? Y yo creo que cuando escuchamos de la vida del Buda, estamos recibiendo una invitación de entrar en un territorio donde no estamos muy seguros
en qué dimensión de la realidad nos estamos moviendo, o esto es una realidad poética, es una realidad metafórica, es una realidad literalmente así, es un mito. ¿Cuál es la enseñanza? Y yo creo que esto es uno de las posibilidades que los cuentos nos abren, ¿no? Y un elemento importante que definitivamente no se refleja en mi modo de contar es que esto es literatura. El modo en que esto es lo que estaba traduciendo de mi traducción del sánscrito al inglés, lo estaba traduciéndoles al español. En sánscrito, tú lees esto y tú sabes, estás en el mundo de literatura, porque el idioma es una literatura sin mucho adorno, pero un idioma que te hace saber que estás en la presencia de realmente un gran narrador, ¿no? Un gran escritor o narrador. Y cuando estamos en la zona de literatura, podemos abrirnos a muchas más posibilidades, ¿no? Si leemos a García Márquez, no nos quejamos que no, espérate, ¿cómo esto puede pasar? Esto no puede pasar, no, ya, esto no, este libro no. Sino entramos con él a ver, me va a enseñar algo, no, me va a dejar entrar por una óptica donde parte de la experiencia es abrirme a que las cosas pueden ser distintas y yo podría percibirlos distintos. Y esto es un elemento que como a veces contando y ya los cuentos que están escuchando los conté hace tanto tiempo que ya no recuerdo si iba más por el lado de lo literal o más por el lado de lo mítico o un poquito de los dos. Ustedes sabrán ahora mejor que yo. Pero el rango de presentaciones que tenemos de la vida del Buda es muy amplio. Y los tibetanos definitivamente prefieren un Buda muy grande, muy grande, ¿no? Muy milagroso, muy increíble, ¿no? Y otros vertientes prefieren más el elemento humano. Y una cosa que yo he estado tomando muy cerca es la presentación de la relación del Buda con su mamá. Y parcialmente porque es un punto de entrada a conectar con el elemento humano, con el Buda. Parcialmente porque es muy raro como los textos tratan a la mamá del Buda, la mamá biológica. Ella es casi invisible, ¿no? ¿Cuántos saben o recuerdan su nombre? No. O bien es mi falla que no enfaticé suficiente, o su rol es como una canasta en la que llega el Buda, sacamos el Buda de la canasta y ya no necesitamos la canasta. Es como una matriz portátil.
y esto es en muchas tradiciones. Sin embargo, si uno se da la tarea de realmente buscar detalles, sí hay unos cuantos detalles. Y a mí se me metió el chip que yo necesito investigar más sobre ella muy recientemente. Como este fuego se me prendió durante el retiro de 3 meses que concluimos en inicio de marzo. Y afortunadamente tuve aquí como varios textos y ahora tengo más. Y quiero compartir con ustedes lo que he logrado recuperar, que sabemos de ella. Se llama Maya o Mahamaya, a veces le dan Maha, que es gran, Maya, la gran Maya, ¿no? Maya la grande. Mahamaya vino de una familia, sabemos los nombres de sus papás. Su padre se llamó Anjana, y Anjana quiere decir negrito. Su nombre fue Negrito. Su mamá se llamó Sulakshana y esto quiere decir bella, ¿no? Negrita y bella, sus padres. Y tuvo una hermana que sí tiene un rol muy importante en la vida del Buda. Es su madrastra, su tía, quien la cría y es la primera monja, y van a estar escuchando mucho más de ella en unas cuantas semanas. Tiene un rol muy importante tanto en su vida como en el orden monástico. Pero también tiene 2 hermanos. Y Maya es la hermana mayor. Y la casan con un rey. Y su papá tiene un terreno, un pueblo donde él es como el chiquirey. Tiene un rol de importancia, de estatus, pero no es a la altura del rey de Kapilavastu, ¿no? Y Maya está casada con Shuddhodana y pasa 20 años sin embarazarse. 20 años. Y es un testimonio, tomando el cuento, tomando los datos tal cual. Es un gran testimonio del amor o cariño que Shuddhodana tuvo para ella, que ella seguía siendo la reina principal y seguían intentando. Típicamente, lo que en la conceptualización india, si hay un problema en embarazarse, el problema solo puede ser el problema de la mujer. No investigan si hubo un problema con el hombre porque es la mujer que tiene la matriz y debe de producir o no hijos. Así que y también hubo esta idea de que también es resultado no solo de su condición física, sino de su condición espiritual. Y reconociendo que ella, como la reina principal, a quien da a luz, va a ser el siguiente rey. Así que uno necesita mucho mérito para ser la mamá de un rey. Así que el consejo de los sacerdotes
familiares al rey aconsejaron que ella tiene que hacer básicamente durante 32 meses, fue el nombre que manejan, ella tiene que estar tomando preceptos, básicamente los 8 preceptos que nosotros tomamos. Ellos lo toman un poquito distinto en esta tradición, pero tiene que ser célibe 32 meses, no tomar intoxicantes, no matar, no comer después de mediodía, comer vegetariano, sin muchas diferentes cosas, y básicamente pasar por austeridades ella. Y ella fue una mujer muy disciplinada, muy virtuosa, y aceptó de hacerlo. Además necesitamos reconocer su posición, pues finalmente es precaria, ¿no? Que en este mundo no tener un hijo, no haber producido un sucesor para el reino, muy complicado. Durante este tiempo, no sabemos exactamente cuánto, o bien durante la fase que ella estaba practicando estas austeridades, o después, el rey también toma la hermana de Maya como una segunda esposa. Y sabemos que no hubo en este reino, no hubo una práctica de tener múltiples reinas. No fue su costumbre. Y hubo varios pleitos o discusiones cómo el rey iba a poder hacerlo. Pero fue un tipo de una solución que para que la reina para que Maya no tiene que irse, para que él tenga una siguiente esposa y para el rey tener un sucesor. De alguna forma, y aquí no tenemos detalles, llega Mahaprajapati. Y ahora Shuddhodana, el padre del Buda, o del príncipe que iba a ser el Buda, tiene 2 mujeres legalmente casadas con él. Este periodo de austeridades, los 32 meses se acaban, ya se puede dejar de ser célibe y involucrarse en el tipo de actividad que posiblemente sí produce un sucesor para el rey. Y se embaraza. Maya se embaraza. Mahaprajapati también en este mismo tiempo se embaraza. Y este momento de embarazarse, ahí Maya sí aparece en la biografía. Ustedes se recuerdan que tuvo el sueño del elefante blanco entrando, ¿se recuerdan? ¿Sí? Tiene el sueño y resulta que está embarazada. Ahí ella aparece con esto y una descripción de la bonita, hermosa, linda que ella era, ¿no? Algunos textos, y esto se me hace realmente una señal del racismo indio, algunos textos dicen que fue una mujer muy increíblemente hermosa, una piel muy clara. Ok, sí. Su papá se llama Negrito, ok. Pero las ideas de la belleza tienen que ser blanca, ¿no? Y estos son los detalles que aparecen en el texto.
no prestan mucha atención, ¿no? Y no fue tan fácil ubicar los nombres de sus padres, ¿no? Pero están en algunas referencias muy como remotas y sí. Después, en un momento en que su embarazo está avanzado, sale del palacio, se detiene en el jardín de Lumbini, da a luz al Buda. Y dentro de 7 días, sabemos, antes del 7º día, que es cuando Maya fallece, entre el día en que da a luz y el día en que fallece, Mahaprajapati, su hermana menor, también da a luz. Da a luz a un hijo que se llama Nanda. El mismo nombre que este vaquero, por casualidades como Jaime, ¿no? Y cuando Maya fallece, el príncipe del reino no tiene mamá. Y era una costumbre que los bebés de grandes familias, las mamás no amamantaban, sino tenían nodriza, que tenían 2 nodrizas. Y 2 nodrizas, tener 2 de un lado es importante porque esto garantiza que tienes una amplitud de leche para un bebé que realmente quieres que quede bien nutrido. Y también es importante porque ¿quién va a amamantar la bebé de la nodriza? ¿No? Pero a la misma vez, ser nodriza en la cultura india es una posición increíblemente alta. India y otras culturas asiáticas. Es enormemente prestigioso. Las nodrizas recibían pueblos para su sostén. Si este príncipe llega a ser un rey, el vínculo afectivo, la gratitud, la relación fue una relación muy importante. Así que sí fue una cosa socialmente complicada, ¿no? Y tenemos archivos en los archivos no tan completos que tenemos de la historia de la India. También sucedió en China que los reyes heredaron con expresión de gratitud y aprecio, heredaron derechos, privilegios, terrenos, honores a sus nodrizas. Y en este caso, Mahaprajapati no permite que haya nodrizas, ella misma amamante al Buda, dando su bebé a nodrizas. Y este hecho está completamente consistente en todas las versiones de la historia que tenemos. Y para mí abre un portal a unas relaciones afectivas muy complicadas, a una intensidad emocional que ha de haber estado en ese momento. Todo este cuento estamos contando más o menos por el interés en el Buda, porque es la madre del Buda.
Tomemos esto como una historia humana. Dos hermanas, suficientemente cercanas, que cuando tú siendo la hermana mayor, siendo reina, sintiendo que tu posición está en peligro, tú tienes una relación tan cercana que quien invitas para ser una segunda esposa al rey es tu hermana. Tú sabes que aquí, para hacer esto, tú tienes que tener mucha confianza que no va a haber competencia. ¿Y qué habrá pasado que Mahaprajapati ha logrado que ella no se embaraza antes que su hermana se embaraza? Y en esta época sí se hablaba, hubo métodos de aborto, hubo mucho conocimiento de hierbas, se sabía qué tomar para prevenir, tenía muchos remedios herbales que se usaban frecuentemente, ¿no? Y las mujeres también tienen sus métodos de no evitar en ciertos días, etc. Así que Mahaprajapati y Maya tienen una relación de confianza, aparentemente, muy alta. Mahaprajapati, tú llegas, tú has visto el sufrimiento de tu hermana 2 décadas, intentando, ¿no?, sellar su rol, dar un sucesor al rey. Se embaraza muy tarde en la vida, 20 años después de casarse, y si bien se casaron temprano, esto ya se estaba acercando a un momento en que ya no se debe de estar embarazando. Tú vives tu embarazo junto con tu hermana. ¿Cuántos sueños habrán compartido de que nuestros bebés van a jugar juntos, vamos a criarlos juntos, ¿no? Van a ser hermanos o hermanas como nosotros, viviendo en el mismo palacio, compartiendo todo esto, ¿no? Y el gozo de que tu hermana por fin está embarazada y siguen ahí juntos y da a luz y la pierdes. Y además que la pierdes, tú ahora vas a ser la gran reina. Y desde dentro de todo esto, toma la decisión. Yo voy a cuidar a este bebé como si fuera el mío. Y los otros, mi bebé va a tener nodrizas como el príncipe quizás hubiera tenido. Pero el Buda o el príncipe Siddhartha, yo creo que sí, en un plano humano necesitamos contemplar cómo habrá sido nacer. Cuando todos están en shock, están en duelo, y ahí tú llegas. Y no tenemos criterio para contestar muchas de las preguntas que estos detalles que tenemos despiertan, pero creo que sí nos puede dar otro ángulo de visión para ver al Buda. Y quizás sí cuestionar un poquito esta idea de que jamás supo de la muerte hasta salir del palacio y ver los 4 señales. ¿Cómo? Estuvo consciente,
de que Mahaprajapati no era su madre biológica, por lo menos después, y dado que salió inmediatamente del palacio o muy poco después de ver las señales, pues es poco probable que el rey decidió decirle después, y es difícil imaginar que no habrá sabido que su mamá falleció. ¿Y cómo es? ¿No? Vivir como un hijo único cuya mamá falleció, ¿no? Justo después de dar a luz. Toda esta experiencia muy humana formaba parte de lo que nuestro Buda experimentó, pero que no viene a la vista muchas veces porque no estamos contemplando, o los narradores tradicionales a lo largo de los milenios no estaban contemplando desde el punto de vista de las mujeres en su vida. ¿Cómo habrá sido para ellas? ¿No? Así que esto fue mi aportación para romper un poquito los esquemas de la imagen que tenemos del Buda y sí, de básicamente enriquecer nuestra conexión con Él. Esto es lo que estamos haciendo, estamos generando una relación personal con el Buda, haciendo que, ¿no? en quien estamos tomando refugio continuamente no sea algo abstracto, sino que fuera alguien que tocó los nervios de la vida, ¿no? Que vio por él mismo lo que es sufrimiento y logró también descubrir por él mismo cómo podemos salir.